Bienvenidos al estudio de esta tarde. Hoy vamos a estar estudiando la bondad de Dios y vamos a ver que Dios es bondadoso en todo lo que Él hace, en todo lo que Él dice, en todo lo que Él promete, en todo Él es bondadoso. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 17 en la Reina Valera 60. Y dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este versículo es bien conocido, ¿verdad? Aquí nos dice que cuando dice que en él no hay mudanza quiere decir que no hay cambio. No hay cambio, él es inmutable, ya lo vimos también en la doctrina de la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Que él no cambia nunca todo. Él es y él nunca cambia. Lo que él dice, lo que él promete, eso pasa y no cambia, ¿verdad? No hay ni siquiera sombra, dice, de cambio, o sea, ni sombra de variación. O sea, lo que nos está diciendo este versículo es que él es bueno y siempre va a ser bueno, porque no hay cambio en él, ni sombra de cambio. Entonces Santiago conocía muy bien a Dios, ¿verdad? Conocía muy bien el atributo de su bondad y de la inmutabilidad. No cambia, Dios no cambia. Entonces la bondad esta de Dios es para toda su creación. Por ejemplo, el sol sale para todos, ¿verdad? Iba a decir, el sol nace para todos, es una canción. Bueno, nace para todos y es para todos también, como lo es la lluvia, el mar, los árboles, todas las plantas. Eso es para toda su creación. Toda la creación, todos los seres humanos disfrutan de todas estas cosas que Dios creó para él, para el ser humano, ¿verdad? Entonces Dios es bueno siempre, en cada momento, en cada instante. Entonces es imposible que Él deje de ser bueno. Y la bondad de Él es independiente de la creación. Porque ya veíamos también en el estudio de la aceidad, si se recuerda, ahí en el estudio ese de la aceidad, que quiere decir que Dios es todo en sí mismo, ¿verdad? Por Él mismo, que a Él nadie lo creó. Él es la primera causa no causada, se le conoce, y todo lo demás es causa y efecto, ¿verdad? Todo lo demás tiene una causa y un efecto, Dios no. Entonces, como Él ya existía antes de que la creación existiese, porque él hizo la creación, nosotros existimos por Él, somos por Él, entonces nosotros no tenemos nada que ver con los atributos de Él. Él es independiente. Sus atributos son y han sido siempre de Él. Entonces, como el atributo de la bondad, o sea, o la bondad es un atributo de Dios, nosotros no influimos en eso. Dios, nosotros, por ejemplo, si nosotros hacemos algo malo o algo bueno, eso no va a hacer que Dios sea o más bondadoso o menos bondadoso. Él sigue siendo bondadoso, ¿verdad? Con toda su creación. Entonces la bondad de Dios no puede disminuir o crecer porque su esencia es bondad. Y nosotros sí, nosotros podemos tener más bondad o menos bondad que otros. Hay personas que son más bondadosas que otros, ¿verdad? Entonces, pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar porque nosotros sí somos mutables. Nosotros sí cambiamos en nuestros planes, en nuestras ideas, en muchas cosas. Cambiamos nosotros. No así con Dios, porque Él nunca cambia. Pero nosotros sí, pues podemos ser más bondadosos o menos bondadosos. De hecho, si somos bondadosos con alguien y a veces ese alguien nos queda mal o algo, ya no vamos a tener la misma bondad con esa persona. Ahí hay un cambio, ¿verdad? Porque nos falló. Nosotros sí dependemos, nuestra bondad depende de nosotros mismos. Pero Dios, la bondad de Él no depende de nosotros. Él es independiente de su creación. Por eso es que en Él hay aceidad, ¿verdad? Entonces, Dios creó a las personas para hacerlos objeto de toda su bondad, de todo lo que Él creó. Todo eso que ya dije, los árboles, la lluvia, el sol, todo eso, para eso lo creó Dios al hombre para que disfrutara de toda esa creación, todo lo que Él hizo, ¿verdad? Esa es su bondad. Y cualquier acto de Dios hacia Él, hacia el ser humano, es un flujo de su bondad, del atributo de su bondad, ¿sí?
Y aún en el juicio, aún en la ira, aún en el sufrimiento, Dios está siendo bueno cuando Él aplica todo eso al ser humano. Y dirá usted, ¿por qué? Va a ver, pero ¿cómo en el sufrimiento? Bueno, en el sufrimiento, si recuerda usted cuando lo que le pasó a Job, todo ese sufrimiento que él tuvo lo hizo crecer, ¿verdad? Porque él ya al final terminó más bendecido y terminó de verdad conociendo a Dios, porque dice que primero de oídas te había oído, pero ahora dice mis ojos te ven. Entonces ahí conoció Dios más, a Job conoció más a Dios. Ahí vemos bondad, porque si Dios a usted le da más conocimiento y le da más beneficios, porque él tuvo más más riqueza. Ahí literalmente sí estábamos hablando de riqueza, ahí podemos hablar de riqueza que Dios lo bendijo a él literalmente, ¿verdad? Materialmente. Él terminó siendo más rico de lo que ya era. Entonces ahí vemos la bondad de Dios en el sufrimiento de él. ¿Sí entiende? Vemos la bondad de Dios. ¿Y por qué en el juicio? ¿Por qué en el juicio vemos bondad de Dios? Bueno, porque cuando Él trae su justicia, Él ahí está siendo bondadoso con aquellos que recibieron injusticia por parte de esta persona, ¿verdad? Vemos entonces también ahí la justicia, que en la justicia hay bondad de Dios, ¿verdad? En la ira, por ejemplo, en la ira de Dios, eh, cuando Él, por ejemplo, le dé al malvado su castigo y lo mande al infierno, ahí también hay bondad de Dios. Ahí hay bondad de Dios porque Él está haciendo respetar allí su mandato, ¿verdad? Está dando justicia y al haber justicia hay bondad. Entonces, aún en su ira, aún en su juicio, aún en el sufrimiento que Dios le imparte a las personas al él, ya sea disciplinarlos o juzgarlos o darles justicia, darles lo que merecen, en todo eso hay bondad de Dios. Por eso es que Él es un Dios bueno, dice la Biblia, ¿verdad? Y eso no va a cambiar nunca en Él. A pesar de que de otros lo ven desde otras perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva del hombre, del ser humano secular, Dios para ellos es un Dios injusto, ¿verdad? Pero bíblicamente nosotros tenemos suficiente información para poder asegurar que Él es un Dios bondadoso, aún en todo lo que hace, que a veces a uno le puede parecer muy, muy extremo. Él aplica su bondad en todo lo que hace, ¿verdad? Y la bondad de Dios abarca toda la creación. Y vamos a ver eso, la bondad de Él en la creación. Y vamos a ver ahora en nuestro primer versículo en Génesis capítulo 1, versículos del 9 al 10 en la nueva versión internacional. Vamos a ver la bondad de Dios en la creación. Y dice, y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Ve, aquí vemos la bondad de Dios, ¿verdad? Vemos a Él ordenando la tierra, la cual estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Porque ya en el versículo 2 leemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí, de aquí es donde sacan la doctrina de la brecha, de que aquí del versículo 1 al 2 hay millones y billones de años, ¿verdad? Hay personas que predican que aquí pasaron muchos años y que el causante de ese desorden en la tierra, que fue Satanás, lo cual es una eisegesis, ¿verdad? Pues no es una exégesis porque eso ahí ya le estamos poniendo a la Biblia. Ellos le están poniendo a la Biblia ahí lo que no dice. Simplemente la cosa, lo que nosotros creemos, es que estaba desordenada y vacía porque Dios así lo hizo. ¿Por qué? Porque los versículos que siguen en adelante, vamos a ver que Dios la va ordenando y la va llenando, ¿verdad? Es lo que hace de los versículos que siguen ahí en adelante, es lo que está haciendo Dios, ordenándola y llenándola, adecuándola para el ser humano que iba a crear más adelantito por ahí, en los versículos posteriores. Entonces, esta es una bondad de Dios hacia la creación, ¿verdad? Esto que Él hizo aquí en estos versículos.
Es una bondad de Dios hacia la creación y hacia el hombre. Y del día 3 en adelante, al finalizar, si ustedes se dan cuenta, no lo vamos a leer, pero cada uno de los versículos ahí al finalizar dice que era bueno, que era bueno, al finalizar de cada uno de esos versículos. Y después de que hacía ciertas cosas, decía, y miró Dios y dijo que era bueno. Y después dice que muy bueno. Entonces, pero en el día uno y en el 2 no dice que era bueno, no dice que era bueno. Allí, como una pregunta diríamos nosotros, ¿por qué no dijo que era bueno? Bueno, no dijo que era bueno, pero no quiere decir que no haya sido bueno porque no lo haya dicho. Porque en el versículo 1, por ejemplo, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Eso es bueno, aunque no lo haya dicho, ¿verdad? Pero es bueno. Creó Dios los cielos y la tierra, dice, ¿verdad? Y creó también el día y la noche en el día 2 y no dice que fue bueno. Pero el día y la noche también son buenos, ¿verdad? Es simplemente que no lo dijo. La Biblia va a tener cosas muchas veces que no lo dice, pero no por eso es que no hayan sido buenas. Solamente o sea, es algo a notar ahí, algo interesante, ¿verdad? Un detalle. Y luego ahí también dice, cuando dice que separó las aguas de las aguas, y a esa expansión, a esa separación, lo llamó, dice, cielos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora Génesis 1, versículo 31, en la Reina Valera 60. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, el día sexto. Ok, aquí vamos ya en el día sexto, vean, nos brincamos. Y aquí está Dios finalizando este día, el sexto de la creación, y nos dice la Biblia que vio que todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Ok, y en Génesis 1:1 nos dice que creó los cielos y la tierra, en el versículo 1, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Pero esos cielos de Génesis 1:1 no son los cielos que nosotros estamos viendo. No son esos. Porque esos cielos, los que nosotros vemos, son los del versículo 7 y 8, ¿verdad? Pero entonces los cielos del versículo 1, ¿qué cielos son? Bueno, esos cielos son, son los que donde Dios habita, donde tiene su trono. Son esos cielos donde Pablo fue llevado, llevado, ¿verdad? Se recuerdan que Pablo se estaba, ¿cómo se dice?, exaltando de eso, de ese acontecimiento, y que Dios le manda un aguijón en la carne. Esos cielos del versículo 1 son esos, el tercer cielo, y no pueden ser otros, ¿verdad? Porque no son los cielos que nosotros miramos, los que nosotros podemos ver. Esos que nosotros vemos son los del versículo 7 y 8, cuando dice que separó las aguas de las aguas y hubo una expansión y a esa expansión le llamó cielos. Y sabemos que hay un tercer cielo por esa cita, ese pasaje donde el que les acabo de mencionar ahorita, ¿verdad? Porque nos dice que ese es el tercer cielo. Y si hay un tercer cielo, por lógica, tiene que haber un segundo cielo, ¿verdad? Entonces, pero entonces, si ahí en el versículo 1, Dios, se nos dice la Biblia que creó los cielos y la tierra, allí tuvo que haber sido creado también Satanás, ¿verdad? Porque él también es parte de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles celestiales, los ejércitos celestiales, los ejércitos de Dios, entre ellos Satanás, ¿verdad? Porque él es parte de la creación. Ellos fueron creados también allí en el principio de todas las cosas. Ellos no fueron creados millones y billones de años antes. No. Eso es lo que creen los que tienen la doctrina de la brecha que mencionaba yo hace rato. No, ellos son parte de la creación, del principio de los siglos, del principio del tiempo, ¿verdad? Ellos, los ángeles celestiales, el ejército celestial, son parte del versículo 1 ahí. Y podemos diferenciarlo, como les dije ya, porque en el versículo 7 y 8 de Génesis 1 nos habla de los cielos que nosotros miramos, ¿verdad? Entonces, entonces después de que creó ya aquí todo y dice que fue bueno en gran manera, se está refiriendo también ahí a los ángeles celestiales, entre ellos Satanás.
Entonces, ¿por qué dice que fue bueno en gran manera si creó a Satanás también ahí? Bueno, la respuesta que yo encuentro es que fue bueno todo en gran manera para los propósitos de Dios. Para los propósitos de Dios. Por eso es que él dice que fue bueno todo en gran manera, ¿verdad? Porque los propósitos de Dios no quedan ahí en la creación. Es decir, no para ahí. Ese no es el paso, el último paso. Los propósitos de Él es más adelante, cuando ya Él hace la nueva Jerusalén, crea cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Y todo lo que está ahorita va a perecer, va a pasar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la cita aquella que dice que tu palabra no pasará, ¿verdad? Todo pasará, pero tu palabra no pasará nunca. Dios, el propósito de Él es ya el cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Para eso es que fue bueno toda esta creación. Y por eso es que Él dice que fue todo bueno en gran manera. Pero allí, entre todas esas cosas que Él creó, está también Satanás, ¿verdad? Ahí está Satanás. Y esa nueva Jerusalén de la cual estoy hablando es de la que Él habla, de la que la Biblia nos habla en Apocalipsis, la que le mostró Dios allá, Jesucristo, al apóstol Juan, ¿verdad? Esa es la nueva creación y ese es el fin, es decir, esa es la meta. Para eso Él hizo todo lo que creó, Él lo hizo con un propósito, ¿verdad? Y allá es el destino final. Entonces, todo esto, toda la creación va a ayudar en todos los planes de Dios a llegar allá, a la nueva Jerusalén. Entonces, vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44, nueva versión internacional. Vamos a ver cómo hizo Dios a Satanás. Vamos a verlo. Y dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, ahí está el principio. ¿Qué principio? El principio de los siglos, de la creación, del tiempo. Entonces dice, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Vea, este versículo es bien claro, es bien claro. Aquí nos está diciendo que el diablo fue creado malo desde el principio. Bueno, ¿cuál principio? El principio de todo. Cuando Dios hizo todo, allí. No hizo a Satanás en una etapa diferente. No lo hizo él billones o millones de años antes. No, ahí en el versículo 1, ahí también creó sus ejércitos celestiales. Ahí incluido Satanás. Y aquí este versículo nos lo corrobora, ¿verdad? Aquí está bien claro. Cuando él le dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, dice, este ha sido un asesino. No dice que desde el principio fue creado bueno y después se hizo malo. No, no dice de eso. No dice Dios lo creó bueno y después, ya que se hizo malo, dice Dios, bueno, pues lo voy a usar para el día malo. No, no. Dice que lo creó malo desde el principio, porque Él ha sido malo desde el principio, dice, ¿verdad? Entonces, Dios creó todo con un propósito, con un propósito. Y vamos a ver este Proverbio 16:4 ahora. Vamos a ver cuál es ese propósito. Bueno, vamos a ver dónde se nos dice que tiene un propósito. Proverbios 16:4, nueva versión internacional. Y dice, toda obra del Señor, aquí está, toda obra del Señor, también el ejército celestial, donde está incluido Satanás, es obra del Señor. Dice, toda obra del Señor tiene un propósito, ahí está, ¿verdad? Hasta el malvado, dice, fue hecho para el día del desastre, ¿ok? Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Ahí está el propósito para el cual fue creado el malvado. Para eso, para el día malo, ¿verdad? Es bien claro. No dice que Dios hizo al hombre bueno, al malvado, y después que lo hizo bueno y después hizo malvado, ¿verdad? No, hasta nos dice para qué lo hizo. Para el día malo, ¿verdad? Fue hecho para el día del desastre. No dice que después se corrompió y que empezó a hacer lo malo y dice Dios, bueno, pues lo hice bueno, a ver, ¿en qué lo podré usar? ¿Para qué lo podré usar? No.
Todo Dios lo hace con un propósito y lo hace en un instante. Lo hace en un instante. Él simplemente lo hace y ahí está, ¿verdad? Entonces, tenemos ese mismo versículo. Voy a leer ese mismo versículo ahora de Proverbios 16:4, pero ahora lo voy a leer en la Reina Valera 60. Ahorita lo leí en la nueva versión internacional. Ahora lo voy a leer a ver qué dice, cómo lo lee la Reina Valera 60. Y dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Ok? No cambia nada, ¿verdad? Es diferente traducción, pero no cambia el significado. No está hablando de lo mismo. Para el día malo, para el día del desastre, es lo mismo. Entonces, ¿qué es el día malo? ¿Qué es el día malo? Y en la Biblia, vamos a usar la Biblia para ilustrar qué es el día malo. Y el día malo, por ejemplo, en el caso de José el soñador, ¿se acuerdan? El hijo de Jacob, que sus hermanos le hicieron ahí, pues le hicieron maldad. Y terminó él llegando allá a Egipto allá y pasó por muchas tribulaciones, mucho sufrimiento allá y bueno, sabemos la historia. Bueno, el día malo para José el soñador es cuando sus hermanos hicieron lo que le hicieron a él, ¿verdad? Ese es el día malo para él. Pero ¿cuál fue el resultado? Estamos viendo el atributo de la bondad. El resultado fue bondad de Dios aquí, en estas injusticias que le pasaron a José el soñador por medio del malvado, ¿verdad? Del que fue creado para el día malo, o sea, del malvado, el impío. Terminó en bondad. Terminó en bondad para quién? Para los hebreos. En aquel entonces eran llamados hebreos, ¿verdad? Que hoy es Israel, después fue Israel. Terminó en bondad, ¿por qué? Porque fue para salvar a muchos. Así mismo se los declaró José a sus hermanos, cuando ya después él se identificó ante ellos porque no lo conocían. Y le dice, todo lo que ustedes me hicieron a mí, dice, todo esto Dios lo convirtió en bueno, dice, en cosa buena, para salvar a muchos, dice. Y sí, porque de esa manera Dios preservó al pueblo, porque hubo aquella hambruna, aquellos 7 años de vacas flacas y después de vacas gordas, ¿verdad? Los que sabemos la historia sabemos qué pasó allí. Entonces, en el caso de Pedro, por ejemplo, ¿cuál fue el día malo? ¿Verdad? Cuando fue pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo. ¿Cuál fue el resultado de esa acción, de ese sufrimiento, de esa tribulación que tuvo Pedro, de ese zarandeo que el diablo le puso ahí? ¿Verdad? Porque lo pidió. Cristo mismo le dijo, Satanás los ha pedido, dice, para zarandearlos. ¿Verdad? El resultado fue bondad de Dios hacia Pedro. ¿Por qué? Porque salió fortalecido Pedro. Y Cristo se lo dijo antes de que pasara. Primero me vas a negar, dice, y te va a pasar esto, bla, bla, bla. Pero dice, cuando regreses, cuando salgas de esa tribulación que vas a pasar, fortalece a tus hermanos, les dice. ¿Y cómo los pudo haber fortalecido él? Bueno, porque primero, con todo eso que le pasó, él salió fortalecido. Él salió fortalecido y ya nunca más volvió a negar a Cristo, ¿verdad? Él creció ahí con ese acontecimiento. Y es lo que Dios usa. Cuando trae disciplina o tribulación a alguien, a un hijo de él, ese hijo de Dios crece en conocimiento, crece en experiencia. Por eso es que le dice, tú cuando regreses, dice, fortalece a tus hermanos. Y fue lo que Pedro hizo. Y en el caso de Jesús, ¿cuándo fue el día malo allí? Pues cuando se confabularon todos ahí en su contra, ¿verdad? Para que fuera arrestado, ¿verdad? Para que fuera arrestado y después crucificado. Ahí ese fue el día malo para él. Pero el resultado de eso, ¿qué fue? La salvación. ¿La salvación de quién? De los elegidos de Dios, del pueblo de Dios. Entonces vea que vemos bondad de Dios en todo lo que hace. Todo lo que hace Él, aunque a veces desde la perspectiva humana parezca ser como algo muy extremo o algo malo inclusive, ¿verdad? Que no, pero ¿cómo Dios va a hacer esto y va a hacer pasar a su siervo por tal camino, por tal acontecimiento, por tal cosa? No, dicen, eso es muy, muy extremo. No, bueno, es como Dios trabaja y trae su bondad. Al final, trae su bondad, trae el bien como resultado de todo eso. La Biblia es clara en todo esto. Yo lo miro muy claro, ¿verdad? Vamos a ver ahora la bondad de Dios en el Edén. Ahí también Dios mostró su bondad, ¿verdad? ¿Cuándo?
cuando les advirtió que no comieran del árbol de ese que les prohibió comer, ¿verdad? Del fruto de ese árbol que era el conocimiento del bien y del mal. Ahí vemos bondad al advertirle, al advertirles eso. ¿Por qué les advierte? Bueno, porque no los quería castigar, ¿verdad? No quería castigarlos y por eso se los advirtió. Y cuando Dios castiga, no castiga por placer, no castiga por placer, castiga porque como Él advierte, entonces Él tiene que cumplir, esa advertencia que les hizo tiene que cumplirla, ¿verdad? Igual, al igual que cuando promete, Él cumple las promesas, porque Él es verdadero, Él no cambia. Entonces, es la manera como Dios trabaja, ¿verdad? Con sus hijos. En el Edén, Él puso sus reglas, ellos quebraron la regla, son castigados. A cada uno le dio su castigo. A Eva, a Adán y a Satanás, ¿verdad? Entonces, Dios no castiga así nada más por placer. Castiga porque tiene que castigar, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Pero ahí también vemos la bondad de Dios, ya que el castigo nos lleva a reflexionar, nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Y si entendimos, vamos a enderezar el camino a través de ese castigo que se nos infligió. Vamos a ver Lamentaciones capítulo 3, versículo 33, en la Nueva Versión Internacional. Lamentaciones capítulo 3, versículo 33. Dice, el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Aquí está este versículo, habla de lo que les estaba diciendo, ¿verdad? No lo hace por placer, no se agrada, dice. Nos hiere, pero dice que nos hiere y nos aflige. ¿Cómo está eso entonces, no? Parece como que hay una contradicción, ¿no? Pero no, eso nos lleva a una bondad, nos lleva a un enriquecimiento en experiencia de la cual vamos a sacar un beneficio. Esto es lo que mucha gente no entiende, porque creen que al venir a Dios ya todo les va a ir color de rosa, todo. Y tristemente es lo que se nos predica, es lo que se nos predica, que no va a haber aflicción, todo, mira, tus hijos van a ahora van a andar bien derechitos, si era adicto, ya no va a ser adicto a tal cosa, no, tú vas a ver que en cuanto vengas a Dios, todo va a cambiar para bien. Entonces, dan predicaciones que no van conforme a la escritura, solamente porque quieren tener ahí a la gente, ¿verdad? Quieren tener ahí a la gente y cómo la gente quiere oír lo que les gusta, ¿verdad? Predican un evangelio leudado, ¿verdad? Adulterado. Vamos a ver otra cita en Ezequiel 33, versículo 11, en la Nueva Versión Internacional. Dice, diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Ve, aquí en la advertencia de Dios también hay bondad, ¿verdad? Hay bondad de Él. Le dice, le advierte eh, y dice, ¿por qué vas a morir? Él antes de traer su justicia, Él advierte, Él da las reglas. Entonces, si usted falla las reglas, si yo fallo las reglas, voy a sufrir la consecuencia. Y si somos hijos de Dios, el Hijo de Dios va a entender esto y va, como lo dije ahorita, va a rectificar su conducta, su camino, lo va a enderezar y va a terminar, esto va a ser un resultado de bondad para el Hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a ver ahora otro versículo donde vemos la bondad de Dios hacia el hombre, hacia el ser humano, en Salmos 8, versículos del 4 al 9, en la Reina Valera 60. Y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear
sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vea todo lo que se mencionó aquí. Todo esto es bondad hacia el hombre, hacia el ser humano. Todo. Dice, lo hiciste señorear sobre todo lo que creaste. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, dice. ¿Ok? Sobre las obras de tus manos. No sobre todo, porque sabemos que no señorea sobre los cielos, ¿verdad? Sobre los astros. Sobre eso no señorea el hombre. Pero sí sobre todo lo que está aquí en la tierra. Aquí, a nivel terrenal. Sobre todo eso, Dios nos dio señoría, al ser humano le dio señoría sobre todo lo que hay aquí. Todo, dice, todo lo pusiste debajo de tus pies, de los pies de él, o sea, del ser humano. Entonces, todo eso es bondad de Dios hacia el ser humano, ¿verdad? Vamos a ver ahora la bondad de Dios en la salvación. Y vamos a ver, esto lo encontramos en Romanos 5, de versículos del 8 al 11. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Okay, aquí vemos que seremos salvos de la ira, dice. Seremos salvos de la ira y éramos enemigos y fuimos reconciliados. Esto es bondad de Dios. En todo lo que hizo Cristo aquí por nuestra salvación, ahí muestra su amor hacia nosotros, ¿verdad? Ahora, este amor es a los hijos de Él, a los que Él eligió, a los que Él predestinó, ¿verdad? Este amor es un amor salvífico, es una bondad salvífica. Y esto es solo para los hijos de Él, solo para los que Él escogió, sus elegidos. Aquí no entra todo el mundo, aquí no entra todo el mundo. Vamos a ver ahora la bondad de Dios en la eternidad, ¿verdad? Esto lo encontramos en Apocalipsis 21, del 1 al 4, en la Reina Valera 60. Y leo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ok, esto es de lo que yo hablaba hace rato, ¿verdad? En los versículos anteriores, de que este es el paso final. Para esto, para llegar aquí es que Dios hizo toda la creación, todo con un propósito, todo con un propósito. Ya vimos que incluido el malvado para el día malo, ¿verdad? Y ya vimos que Satanás fue creado malo desde el principio, desde ese principio de las cosas, ¿verdad? Pero ya en la consumación de los siglos, cuando ya lleguemos a esto, a la nueva Jerusalén, de la que nos estamos hablando, estos versículos aquí, que le fue mostrado a Juan, al apóstol Juan, entonces este es el resultado de todo aquello. Este es el paso final, ¿verdad? Para todo, para llegar aquí. Para eso es que Dios hizo todas las cosas. Entonces, tierra nueva, cielo nuevo, esta es la bondad en la eternidad. Cuando lleguemos aquí, aquí vemos la bondad de Dios en la eternidad. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber llanto ni dolor, dice nada. Y aquí dice ya las cosas, las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas son todo lo que hizo en la creación. Todo esto es nuevo. Todo esto lo va a hacer el nuevo. Todo nuevo, ¿verdad? Ya las primeras cosas pasaron. Entonces, Dios es bueno en la eternidad, Dios es bueno en la creación, Dios es bueno en la salvación, en todo lo que Él hace es bueno, ¿verdad?
Entonces, si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Verdad? ¿Por qué pasan cosas malas? Bueno, pasan cosas malas porque en la vida vamos a tener aflicción en primer lugar, lo dijo Cristo, ¿verdad? Vamos a tener aflicción. Pero al final de todas esas aflicciones hay bondad. El resultado es bondad de Dios, es beneficio para, para el ser creado, para el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos poner también como ejemplo de que en un accidente, por ejemplo, esto es visto de perspectivas diferentes, es visto, claro, de diferente manera, ¿verdad? Pasa un accidente, por ejemplo, que usted se va a subir a un avión y y resulta que usted no le sonó la alarma, llegó tarde al aeropuerto y no se sube a ese avión y ese avión resulta teniendo un accidente. O sea, cae ese avión y mueren muchas personas. ¿Y usted qué dice? Desde su perspectiva dice, wow, pues qué bueno es Dios, mira, qué bueno es Dios. Si hubiera sonado la alarma a tiempo y hubiera llegado a tiempo, hubiera agarrado el avión y qué hubiera pasado, pues hubiera yo muerto como murieron esas personas. Entonces, desde la perspectiva de nosotros limitada, decimos, no, pues Dios es bueno, pero es porque yo estoy viendo el beneficio que hubo para mí, ¿verdad? Pero ¿qué tal la persona que tenía familiares ahí que murieron? A él no se le va a hacer muy bueno Dios, ¿verdad? Porque desde la perspectiva de él, de los acontecimientos como pasaron, él dice, no, pues ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué si eres un Dios bueno, por qué pasan estas cosas? Entonces nosotros vemos la bondad desde la perspectiva limitada, la vemos de diferente manera. Pero Dios en todo lo que hace, créame, en todo lo que hace, hay bondad de Dios en él, ¿verdad? Vamos a ver la bondad de Dios en el sufrimiento. Y aquí, pues aquí podemos dar lo de Job y lo de José el soñador, como ya lo vimos. Ahí trae mucha bondad Dios a través de todos esos acontecimientos que pasan. Y vamos a ver a Jesús ahora. A Jesús. Jesús fue bueno. Y vamos a ir a la cita esta muy conocida en Marcos 10, versículos 17 y 18 en la Reina Valera 60. Y dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Aquí Jesús, mucha gente, aquí los testigos de Jehová dicen, ¿ves? Aquí este no es Dios, dice, este no es Dios. Esto lo usan ellos como para decir que Jesús aquí no es Dios. Pero aquí Jesús no está negando que Él es bueno. Al contrario, está diciendo que Él es bueno y que Él es Dios. Porque le está diciendo ahí a este joven, le está diciendo que solo Dios es bueno. Y tenemos bastante evidencia de que Él es parte del Dios Trino, ¿verdad? Él es la segunda persona de la Trinidad, así le conocemos. Entonces, cuando Él le dice que solo Dios es bueno, Él lo que le está diciendo, yo soy bueno. Pero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque desde la perspectiva del joven, él no lo miraba a él como a Dios. Él no lo miraba a él como a Dios, ¿verdad? Le llamó maestro, maestro bueno. Pero aquí no está negando Dios a Cristo su deidad o que Él es bueno, ¿verdad? Porque para eso no debemos aislar este pasaje y sacar una conclusión solo de este pasaje ignorar todos los demás versículos donde se nos dice con claridad que Él es Dios, que Él es parte de la Trinidad. No podemos ignorar todos aquellos versículos, ¿verdad? Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío también, ¿verdad? No podemos negar eso. David dijo, David dijo por allá en un salmo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga, dice, a tus enemigos debajo de tus pies, como estrado de tus pies. No podemos ignorar todos esos versículos donde se nos dice que Él es Dios, ¿verdad? Así,
mm, claramente, ¿verdad? Entonces, pero Dios dice que no hay bueno ni siquiera a un uno, pero está hablando de los seres humanos, ¿verdad? Está hablando de nosotros, pero Dios solamente Él es bueno y Jesús es Dios. Jesús es Dios Hijo, ¿verdad? Vamos a ver otra cita en Mateo 7, versículos del 9 al 11, en la Nueva Versión Internacional. Y dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, dice, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Ok, aquí vemos que una persona mala puede dar cosas buenas, ¿verdad? Pero eso no hace buena a esa persona. El hecho de que él dé cosas buenas no lo hace bueno, ¿verdad? Porque la Biblia dice claramente que no hay bueno ni a uno. Entonces, para ser considerado bueno una persona, tuvo que haber sido bueno todo el tiempo. Y eso nadie, ningún ser califica para eso, ningún ser tiene esa cualidad, ¿verdad? Porque solamente Dios es bueno. Tiene que ser intrínsecamente bueno, por esencia, por naturaleza. Y esto solo aplica para Dios. El hombre dice la Biblia que no hay bueno ni aún uno, dice. Dice que miró Dios desde los cielos a ver si miraba uno bueno, no encontró ni uno bueno, dice. Era por ahí en Romanos 3, creo. Entonces, en estos tiempos, estamos nosotros en el tiempo de la pandemia. ¿Será que también en la pandemia hay bondad de Dios? ¿Verdad? Claro que sí. Claro que sí, porque ahorita esta pandemia nos está haciendo reflexionar a muchos, a muchas personas. Todo esto nos está trayendo a reflexión y estamos haciendo cambios, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestras casas, en los trabajos, las escuelas. Todos están haciendo cambios, todos, ¿verdad? Entonces, y ya hemos visto que Dios trae desastres naturales en las plagas aquellas de Egipto. Todos esos eran desastres naturales, eran pestes, ¿verdad? Y allí Dios estaba mostrando bondad en todo eso, allá, cuando traía justicia sobre Faraón y sobre Egipto, Él estaba trayendo justicia y en la justicia hay bondad. Ahí hubo bondad para el pueblo hebreo, ¿verdad? Su pueblo, ¿verdad? Y eso no lo hizo Satanás, lo hizo Dios. Él trajo todas esas 10 plagas. Él mató a todos ahí los primogénitos, que fue la última de las plagas. Él mató a todos los primogénitos, no solamente de los seres humanos, sino de los animales también. No fue Satanás, fue Dios que hizo eso. Y ahí en todo eso estaba haciendo él, estaba glorificándose, ¿verdad? Él se glorifica en todo lo que hace, en su ira, en su justicia, en su castigo, en su disciplina, en todo eso Dios se glorifica. Y todo eso es bondad, ¿verdad? Porque Él es recto y tiene que hacer lo justo. Al hacer lo justo está siendo bondadoso, ¿verdad? ¿Quién destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Quién lo destruyó? ¿No fue Satanás? Fue Dios que lo hizo. Y trajo justicia, ¿verdad? Trajo justicia. Y en su justicia hay bondad. Cuando fue destituido Saúl como rey, cuando fue destituido como rey, ahí lo hizo con justicia, ¿verdad? Lo hizo con justicia. Y en toda su justicia hay bondad. Entonces, vemos que Dios hace bondad y seguirá haciendo bondad eternamente, porque Él es bondad. Ese es un atributo de Él, es un atributo que comparte. Nosotros podemos hacer bondad y somos llamados a ser bondadosos con todo, con nuestros bienes, con nuestro conocimiento, con todo lo que tenemos, todo lo que nos ha dado Dios, tenemos que practicar esa bondad, ¿verdad? Pero en Él es esencia, sus atributos son esencia, son su naturaleza,
Es muy diferente la bondad de nosotros a la bondad la bondad de Él no cambia. La bondad de nosotros sí cambia. Pero debemos de buscar ser más y más como Él y menos como el mundo, ¿verdad? Apartarnos del mundo. Entonces hasta aquí llegaríamos con el estudio de, esta, de este día y le damos las gracias por estar con nosotros y gracias por su atención.